Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Todavía recuerdo el olor exacto de esa colonia barata que mi padre siempre usaba. Demasiado aguda, demasiado fuerte. Como si estuviera tratando de encubrir algo. Tal vez lo estaba. Ese día era lo único que podía oler, incluso en una sala llena de flores y adolescentes nerviosos. Yo estaba parado junto a la ventana del auditorio de la escuela, mirando hacia el estacionamiento, tirando de los puños de un traje que no me quedaba del todo bien. Los hombros estaban demasiado ajustados y las mangas apenas rozaban mis muñecas. No era el smoking que elegimos el mes pasado. Ese era azul medianoche, hecho a medida con mis iniciales cosidas en el forro interior. Este era marrón de tienda de segunda mano, arrugado, holgado en todos los lugares equivocados. Ya podía escuchar los susurros detrás de mí. La gente dándose cuenta. Tragué saliva y traté de no dejar que me afectara. Me llamo Lucas. Tengo 18 años. Me gradué de la escuela secundaria hace 2 semanas. Y esta es la historia de cómo mi padre trató de arruinar uno de los momentos más importantes de mi vida y cómo subestimó a la persona equivocada. Siempre he sido el callado, el chico que mantenía la cabeza gacha, sacaba buenas notas, nunca armaba un escándalo. Pero hay algo en ser empujado demasiado lejos durante demasiado tiempo que te cambia. Creo que comenzó mucho antes de la graduación, pero ese día fue el punto de inflexión. Ese fue el día que mi abuela vio todo tal como era en realidad. Y una vez que lo hizo, las cosas nunca volverían a ser las mismas. Mi padre se llama Héctor. Es complicado. O al menos eso es lo que dice la gente cuando no quiere admitir que alguien es simplemente malo. No siempre fue así. Creo que, cuando yo era más joven, solía despeinarme y llamarme campeón. Me tiraba una pelota de béisbol los sábados y fingía dejarme ganar en los videojuegos. Pero en algún momento, algo cambió. Tal vez fue después de que mi madre se fuera. Tenía 9 años cuando empacó sus maletas y salió por la puerta. Ni siquiera me dijo adiós. Solo un abrazo rápido, un beso en la frente, y luego se fue. Yo no sabía la historia completa en ese entonces. Solo fragmentos de conversaciones a puertas cerradas, algo sobre control y confianza rota. Lo averigüé a medida que crecía. Después de que ella se fue, mi padre comenzó a beber más. No del tipo que se tambalea, sino del tipo silencioso. Del tipo en el que vuelves a casa y ella lleva 2 cervezas mirando viejos documentales de guerra con el volumen demasiado alto. Dejó de aparecer en mis cosas de la escuela. Dejó de preguntar por mi día y comenzó a ser crítico. Cada pequeña cosa que hacía estaba mal. Mi pelo estaba demasiado largo. Mi ropa se veía rara. Mi voz era demasiado suave. Compórtate como un hombre, Lucas, decía cada vez que dudaba. Ya no eres un niño. La única persona que realmente me apoyó fue mi abuela, su madre. Se llama Elaine. Y es el tipo de anciana que usa pintalabios atrevido, confía en los tomates de cosecha propia y no tolera tonterías de nadie, ni siquiera de su propio hijo. Vivía a 2 horas de distancia. Pero llamaba cada fin de semana como un reloj. Conducía hasta mis conciertos de banda, incluso cuando nadie más lo hacía. Recordaba todas mis comidas favoritas, todos mis libros favoritos. Cuando le dije que quería ir a la escuela de arte, ni siquiera pestañeó, solo asintió y dijo, entonces lo haremos realidad. Fue la abuela quien insistió en conseguirme el smoking. Había ahorrado durante meses y yo sabía que no fue fácil para ella. Estaba jubilada, viviendo de una modesta pensión. Pero dijo, todo chico merece sentirse como James Bond en su gran día. Fuimos juntos a la boutique. Solo nosotros dos. Nunca me habían hecho nada a medida antes. Recuerdo salir del probador y ver sus ojos iluminarse. Dio una palmada y dijo, ese es mi chico guapo. Casi lloro allí mismo en la tienda, una semana antes de la graduación. Llamó y dijo que vendría la mañana de la ceremonia. Le dije que llevaría el smoking. Estaba impaciente por verlo, excepto que no lo llevaría. La mañana de la graduación. Bajé las escaleras y encontré que faltaba el smoking. La bolsa para ropa que había estado colgada en el armario del pasillo se había ido. Revisé mi habitación, revisé el cuarto de lavado, revisé el maletero del coche. Nada. Le pregunté a mi padre casualmente al principio, oye, ¿has visto mi smoking? Ni siquiera levantó la vista de su teléfono, solo murmuró, probablemente lo dejaste en algún lugar. Cuando insistí, se encogió de hombros y dijo, ¿para qué necesitas un smoking de todos modos? Solo es la escuela secundaria. Sentí algo retorcerse en mi pecho. La abuela me lo compró, dije. Ella viene hasta aquí para verme con él. Fue entonces cuando levantó la vista, sonrió con suficiencia y dijo, es solo un traje. Lucas, no seas tan dramático. Yo no entendí. Todavía no. Pensé que tal vez lo había extraviado. Tal vez lo había llevado a limpiar. Quería creer eso. Quería creer que no haría algo tan mezquino, tan cruel. Pero luego, justo antes de que saliéramos para la escuela, vi el recibo en el mostrador de la cocina. Estaba doblado como si tal vez tuviera la intención de tirarlo y se olvidó. Lo abrí, $125. Consignación de ropa formal de hombre, smoking azul, ligeramente usado. Me quedé mirando ese recibo durante mucho tiempo. El estómago se me cayó. Me zumbaban los oídos. No dije nada. Simplemente lo volví a doblar. Me lo metí en el bolsillo y caminé hacia el coche. Él tampoco dijo una palabra, solo silbaba con la radio como si fuera un día cualquiera. Cuando llegamos a la escuela, sentí que estaba flotando fuera de mí. Posé para fotos con compañeros de clase que apenas me conocían, estreché la mano de profesores que probablemente olvidarían mi nombre la próxima semana, y todo el tiempo seguí tirando de las mangas de ese feo traje marrón, rezando para que la abuela no se diera cuenta. Ella llegó justo antes de que comenzara la ceremonia. La vi venir cruzando el césped, sosteniendo su teléfono para tomar fotos. Llevaba un vestido florel azul y un sombrero de ala ancha, el mismo que usó en mi promoción de 8º grado. Cuando me vio, se iluminó, pero luego su cara cambió. Se acercó con los brazos abiertos y me abrazó fuerte.
Luego se echó hacia atrás, frunció un poco el ceño y me tocó la solapa. Cariño, ¿por qué llevas ese traje viejo? Preguntó suavemente. ¿No te compramos un smoking a medida para la graduación? Antes de que pudiera responder, mi padre intervino. No se perdió ni un instante. Lo vendí. Dijo como si estuviera comentando sobre el clima. De todos modos, no le habría quedado bien. Sentí su cuerpo tensarse a mi lado. Ella lo miró, realmente lo miró. Y juro que vi algo romperse en sus ojos. Ella no habló, no de inmediato, solo lo miró fijamente como si lo estuviera viendo por primera vez. Luego, lentamente. Se volvió hacia mí, su expresión se suavizó de nuevo. Extendió la mano y me quitó una pelusa del hombro. Bueno, dijo en voz baja, está bien. Lucas, todavía pareces un joven digno de celebrar. Pero la tensión en el aire era como el hielo. La ceremonia en sí fue un borrón. Oí mi nombre, caminé por el escenario, estreché la mano del director. No escuché los vítores, ni vi el flash de las cámaras. Mi mente estaba atascada en ese momento. En su rostro, en su tono satisfecho, en el smoking que debía ser mío. Después de la ceremonia, volvimos a la casa para una pequeña reunión. Mi padre invitó a algunos de sus amigos, tipos que apenas conocía, ruidosos y siempre bromeando sobre cosas que no me parecían graciosas. La abuela vino también, por supuesto, trayendo sus famosos lemon bars. Los colocó con cuidado en el mostrador de la cocina y luego me preguntó si podía hablar conmigo afuera por un minuto. Nos sentamos en el porche trasero. El sol comenzaba a caer, bañando todo en oro. Me dio un bar envuelto en una servilleta y me observó darle un mordisco antes de hablar. Lucas, dijo lentamente, ¿de verdad lo vendió? No respondí. No era necesario. Ella asintió como si ya lo supiera, como si solo quisiera escucharlo de mí. Eso pensé, dijo. Luego miró hacia el patio, sus dedos se tensaron alrededor del borde de su bolso. Hay mucho que he dejado pasar con él a lo largo de los años. Demasiado. Pero esto no cuando se trata de ti. Y fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. Pero yo no sabía hasta dónde iría ella o lo que estaba a punto de poner en marcha. Todo lo que sabía era que mi padre había cruzado una línea, y la abuela Elaine, ella no era del tipo que lo dejaba pasar. Mi abuela se quedó después de la fiesta de graduación mientras yo comenzaba recoger platos y a envolver los sándwiches sobrantes en papel de aluminio. Podía oír voces amortiguadas desde la sala de estar. La suya baja y tranquila, la de él un poco más aguda, subiendo y bajando como olas golpeando rocas. No lo entendí todo, pero capté lo suficiente. Palabras como falta de respeto, inaceptable y no fue a quien crié. Luego, su respuesta, quédate fuera, mamá. Es mi hijo. Eso me dolió más de lo que esperaba. Mi hijo, no Lucas, ni siquiera tu nieto. Solo una posesión, una cosa. Algo que podía tirar por ahí como el smoking que vendió por calderilla. Cuando finalmente se fue, me dio un abrazo que duró solo un segundo más de lo habitual, y susurró, lo arreglaré, lo prometo. Quería creerle, pero una parte de mí ya se estaba apagando. Empacando todo en una pequeña caja apretada en mi pecho donde podía fingir que no dolía. Pero esa caja no se quedó cerrada por mucho tiempo. Los días posteriores a la graduación deberían haber sido el tipo de descanso tranquilo y satisfactorio que todo estudiante sueña. No más exámenes, no más alarmas matutinas, solo mañanas tardías, brisas de verano y cartas de aceptación a la universidad esperando ser abiertas. En cambio, mi padre comenzó a actuar con suficiencia, tampoco de la manera habitual. Había ese nuevo borde en él, como si hubiera ganado algún tipo de juego, y yo no supiera las reglas. Seguía haciendo comentarios casuales sobre los chicos de hoy en día, y mocosos con derechos, cada vez que pasaba. Incluso bromeó con uno de sus amigos por teléfono lo suficientemente alto para que yo escuchara que le estaba haciendo un favor al chico al enseñarle que la vida no te da las cosas en bandeja de plata. Eso habría sido irónico si no fuera tan retorcido, porque mi padre siempre había tenido la bandeja de plata. Su madre, mi abuela, fue quien lo sacó de deudas cuando agotó las tarjetas de crédito a los 30 años. Ella fue la que lo ayudó a comprar la casa después de que mi madre se fue y se llevó la mitad de los ahorros. Ella pagó el pago inicial. Ella compró los muebles, incluso le prestó dinero para arreglar su camión cuando se negó a conseguir un segundo trabajo. Y aún así, actuaba como si fuera la víctima del universo, como si el mundo le debiera algo. Mientras tanto, yo estaba trabajando a tiempo parcial en una librería a 3 cuadras de nuestra casa, ahorrando para los útiles universitarios. No tenía coche, así que iba en bicicleta por las mañanas, incluso cuando llovía. Mi abuela me había ofrecido ayuda con la matrícula, pero le dije que intentaría ganar lo que pudiera. No quería ser otro Héctor en su vida, alguien que tomaba y tomaba sin pensarlo 2 veces. Luego llegó el correo. Era un sobregrueso con el sello de la universidad. Mi escuela de arte soñada en el norte del estado. Lo abrí solo, sentado en los escalones traseros con el sol en mi cuello y el corazón en la garganta. Aceptado. Beca completa. Beca por mérito, alojamiento y comida incluidos. No lloro fácilmente, pero estuve cerca. Todo en lo que podía pensar era en mostrarle a la abuela la carta. Viendo sus ojos iluminarse de la misma manera que lo habían hecho en la tienda de smoking, no se lo mostré a mi padre de inmediato. Sabía lo que diría. Probablemente algo sobre cómo los títulos de arte eran inútiles o como tuve suerte de que no hubieran visto mi cara antes de decidir, pero él lo encontró a la mañana siguiente. Bajé las escaleras y lo encontré sentado a la mesa con la carta desplegada frente a él, su taza de café a un lado, una mirada extraña en su rostro, no orgulloso, no emocionado, casi ofendido. Me miró y dijo, entonces, ¿esto es lo que has estado escondiendo? Parpadeé. ¿Escondiendo? Lo acabo de recibir ayer. Gruñó y dobló el papel cuidadosamente. ¿Beca o no? No creas que esto significa que eres demasiado bueno para el trabajo real. Dibujar dibujos bonitos no pagará las cuentas. No respondí. No tenía sentido. Esa caja en mi pecho se agrietó un poco más. Durante las siguientes semanas, las cosas empeoraron. Sutil al principio, empezó a olvidar dejar la cena para mí si llegaba tarde de la librería.
Accidentalmente movió mi ropa al suelo para lavar la suya. Mis cuadernos de bocetos desaparecieron más de una vez solo para aparecer en el garaje con páginas manchadas o dañadas por el agua. Y a pesar de todo, nunca volvió a mencionar el smoking. Nunca se disculpó, nunca explicó, era como si pensara que, si lo ignoraba el tiempo suficiente, me olvidaría, pero no lo hice. Luego llegó el día en que todo cambió. Era un sábado a principios de julio, caluroso, húmedo, el tipo de día en el que incluso los pájaros parecían cansados. No trabajaba, así que decidí visitar a la abuela. No la había visto desde la graduación, pero habíamos estado enviándonos mensajes de texto. Ella dijo que tenía algo para darme, una pequeña sorpresa, me había dicho, cuando llegué. Su pequeña casa olía a cinnamon rolls y rosas recién cortadas. Ella siempre hacía que oliera a panadería cuando yo iba. Me dio un vaso de limonada y me condujo a la terraza acristalada. Sentada en la mesa de centro había una caja. Levanté una ceja. ¿Qué es esto? Ábrela. Dentro había un traje. No solo un traje. El smoking. Mi smoking. Azul medianoche. Iniciales en el forro. Impecable. Mi mandíbula cayó. Pero ella sonrió un poco tensamente. Esa tienda de consignación tenía una buena política de devolución. Tenía un presentimiento. Resulta que, después de la fiesta de graduación, había llamado a todas las tiendas de ropa formal de hombre en el condado hasta que encontró la que tenía una compra reciente que coincidía con la descripción del smoking y el nombre de Héctor Reynolds en el recibo. Condujo hasta allí al día siguiente, pagó el precio completo para comprarlo de vuelta y nunca se lo dijo. Quería que lo tuvieras. Dijo simplemente. Él no podía decidir que no lo valías. La abracé tan fuerte que pensé que le rompería las costillas. No quería soltarla, pero luego dijo algo más. Necesito decirte algo, dijo, sentándose y cruzando las manos. He estado pensando en lo que dijo en la ceremonia, en venderlo, en cómo te trató. Me senté a su lado percibiendo el cambio en su tono. He intentado durante años creer que Héctor maduraría, que solo estaba perdido después de que tu madre se fue. Pero Lucas, no está perdido, está podrido. Y creo que es hora de que deje de fingir lo contrario. Esperé. Ella metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Dentro había una copia de su testamento. Mi nombre estaba en él. El nombre de mi padre no lo estaba. Ella lo había cambiado. Lucas, cuando yo fallezca, todo va para ti. La casa, los ahorros, las acciones. Había estado planeando hacer el cambio por un tiempo. La graduación lo selló. No podía hablar. Mis manos temblaban. No quería decírtelo hasta que fueras mayor. Pero no confío en que no se entere. Si lo hace, necesito que sepas que no fue un accidente. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Sé que eres fuerte, dijo poniendo una mano sobre la mía. Pero ten cuidado. No se lo tomará bien. Ella tenía razón. No se lo dije. Por supuesto. Pero la abuela tenía razón. Sí se enteró. 2 semanas después, llegué a casa y encontré la puerta principal abierta de par en par. Entré lentamente. Todo parecía normal. Pero la energía era incorrecta, silenciosa. Demasiado silenciosa. Luego vi mi mochila en el suelo de la cocina, rasgada, mi portátil desaparecido, mis cuadernos de bocetos tirados por el mostrador. Algunos con páginas rotas. Doblé la esquina hacia la sala de estar y me detuve. Allí estaba, mi padre, sosteniendo la copia del testamento, sus manos temblando, su rostro indescifrable. ¿Crees que eres más inteligente que yo? Dijo, con voz baja. Tú y tu abuela conspirando a mis espaldas. Abrí la boca, pero él me cortó. Ella te está dejando todo a ti. ¿Crees que te lo ganaste? ¿Crees que mereces lo que yo construí? Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era una locura. Tú no construiste nada de eso, papá. Ella te sacó de apuros toda tu vida. Sus ojos se volvieron salvajes. Por un momento pensé que podría golpearme. Luego arrojó el testamento a la chimenea y encendió un fósforo. Me lancé a por él, pero las llamas se encendieron rápido. Demasiado rápido. Cuando agarré el atizador, los bordes ya se estaban rizando negros. Me quedé allí mirándolo quemarse, con el corazón latiendo, la garganta apretada, y me di cuenta de algo. Esto no se trataba solo del traje. Esto se trataba de control. De que él supiera que ya no podía intimidar a la abuela. No podía hacerme sentir pequeño. No podía borrarme del mapa como había borrado a mi madre de cada foto de la casa. Él quería ser el único nombre que importaba, y cuando no pudo serlo, decidió quemarlo todo. Pero lo que él no sabía era que la copia que quemó no era la única. Y lo que realmente no sabía, la abuela había estado planeando algo mucho más grande. Y yo finalmente estaba listo para dejar de ser amable. Cuando las llamas finalmente se apagaron, todo lo que quedó fueron unas pocas esquinas ennegrecidas de papel rizadas como hojas secas en la chimenea. Mi padre se quedó allí, el pecho agitado, su expresión alternando entre el triunfo y la incertidumbre, como si no estuviera seguro de si acababa de ganar o perder algo importante. No me moví, simplemente miré las cenizas a lo que se suponía que era mi futuro, mi protección, mi prueba. La sala estaba pesada con el silencio, y en ese silencio, algo dentro de mí cambió. No grité, no lloré, simplemente dije, no has ganado. Su labio se curvó. Ya veremos. Luego agarró sus llaves y se fue. Me quedé allí solo, el calor del fuego todavía irradiando contra mi piel, pero no estaba caliente. Me sentí frío, hueco, como si todo lo que había estado sosteniendo, cada plan, cada sentido de justicia, si aquí tienes la traducción al español de la conclusión de la historia, el despertar y el contraste, cada pizca de esperanza se había esfumado con ese testamento. Esa fue la noche en que toqué fondo. La peor parte no fue perder el papel, ni siquiera fue que él se enterara, fue saber que una parte de mí todavía esperaba en el fondo que mi padre cambiara, que tal vez si trabajaba lo suficiente o lo enorgullecía lo suficiente, él despertaría y me vería. Vería a la persona que tanto me esforzaba por ser. Pero él no me veía. Nunca lo había hecho. Las siguientes semanas fueron las más duras de mi vida. Apenas dormía. Iba a trabajar con ojeras y la mandíbula apretada. Dejé de dibujar por un tiempo.
Cada vez que tomaba un lápiz, mis manos temblaban. Mi cuaderno de bocetos permaneció cerrado en mi estante como una tumba. En casa, las cosas empeoraron. Empezó a cerrar con llave la nevera. Dijo que yo estaba comiendo demasiado y aprovechándome de él. Cortó el internet. Afirmó que era para ahorrar dinero. Aunque yo sabía que simplemente no quería que le enviara correos electrónicos a la abuela o que buscara abogados. Incluso intentó convencer a mi jefe en la librería para que me redujera las horas. Le dijo que yo estaba distraído y necesitaba disciplina. Afortunadamente, mi gerente, Fernando, vio a través de él. Un día me llamó aparte y dijo lo que sea que esté pasando en casa. Todavía tienes un trabajo aquí. Eso significó más de lo que él sabía. Empecé a pasar más tiempo en la tienda. Fernando me dejaba quedarme tarde para ayudar a organizar envíos o reponer estanterías. Me sentaba en el cuarto trasero durante los descansos, solo respirando. Rodeado por el zumbido silencioso de las páginas viejas y el confortante peso de historias que no eran mías, se convirtió en mi refugio. Una noche. Estaba colocando novelas gráficas cuando Fernando se acercó y me entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Esto llegó para ti», dijo. Fruncí el ceño. «¿Aquí?», asintió. Lo dejó una mujer mayor. Dijo que no lo abrieras hasta que estés solo. Esperé hasta que volví a la sala de descanso. Despegué el papel lentamente. Dentro había una carpeta gruesa, documentos legales, escrituras de propiedad, registros financieros y una carta. Lucas. Sabía que él podría hacer algo así. Por eso la versión que quemó no fue la única. El original está en la oficina de mi abogado. Las copias están con mi contador y a salvo en una caja prueba de fuego en mi casa. Pero quería que tuvieras esto también. No como prueba, sino por paz mental. No estás solo. No eres impotente. Y esto es solo el comienzo. Con amor siempre. Abuela Elaine. Me quedé mirando la carpeta durante mucho tiempo, luego sostuve la carta contra mi pecho y me permití llorar. No por miedo, ni siquiera por tristeza, sino por alivio. Alguien todavía creía en mí. A la mañana siguiente, empaqué un bolso de lona con ropa, mi smoking, mis cuadernos de bocetos y la carta. No dejé una nota. No me despedí. Simplemente salí por la puerta mientras mi padre aún dormía y fui en bicicleta a la estación de autobuses más cercana. Un transbordo y 4 horas más tarde. Estaba parado en el porche de la abuela. Abrió la puerta como si hubiera estado esperando toda la noche. Me envolvió en un abrazo que se sintió como en casa. Me preguntaba cuánto tiempo te tomaría. Dijo suavemente. Me quedé con ella el resto del verano. Al principio me sentí culpable, como si estuviera imponiendo, pero ella lo descartó cada vez que lo mencionaba. Eres mi familia, decía. Esta es tu casa. También con su aliento comencé a dibujar de nuevo lentamente. Al principio, garabatos en los márgenes de las servilletas, bocetos de su jardín, retratos de su perro. Colgó el primer que le di en la nevera como si fuera una pieza de museo. Me encontré levantándome más temprano, cocinando el desayuno, cortando el césped, arreglando cosas alrededor de la casa. No porque ella lo pidiera, sino porque quería contribuir. Quería merecer todo lo que ella me estaba dando. Ella se dio cuenta. No tienes que probar nada a mí, Lucas, dijo una tarde, observándome fregar los escalones del porche. Simplemente sé quién eres. Esas palabras se quedaron conmigo. Para agosto. Tenía un portafolio de nuevas obras de arte. Mi confianza estaba creciendo. Pasaba mis días trabajando a tiempo parcial en una pequeña imprenta local. La abuela conocía al dueño y mis noches dibujando, investigando y planificando para la universidad. Hicimos la tradición de sentarnos en el porche trasero cada viernes por la noche con té y hablar de la vida. Me contó historias sobre su infancia, sobre criar a mi padre, sobre el tipo de hombre que esperaba que yo fuera, más fuerte que él, más amable, más sabio, pero no más duro, dijo una vez. Le pregunté qué quería decir. Miró hacia el jardín y dijo, no dejes que lo que él hizo te endurezca. Deja que te enseñe. Pero no lleves la amargura. Más fácil de decir que de hacer, especialmente cuando las llamadas telefónicas comenzaron. Él llamó primero a principios de septiembre. No contesté. Luego llegaron los mensajes de texto. Mocoso ingrato. Ella te está manipulando. ¿Crees que esto cambia algo? Luego. Finalmente, te arrepentirás de esto. No respondí, pero la abuela vio los mensajes. Negó con la cabeza y dijo, está perdiendo el control. Por eso está atacando. Pensé que se refería emocionalmente. Yo no sabía que también se refería literalmente, porque ese otoño ella hizo otro cambio en el testamento, no solo dejándome la casa y los ahorros. Me puso a cargo del fondo fiduciario que mi abuelo había dejado, uno que yo ni siquiera sabía que existía. Tu abuelo quería esto para ayudar a la próxima generación, dijo. Héctor lo malgastó, pero tú harás algo de esto. No era una gran fortuna, pero fue suficiente para cubrir la matrícula, los suministros, un coche usado, lo suficiente para construir algo real, y lo hice. Para octubre, estaba tomando cursos en línea a través de la escuela de arte antes de mi inicio oficial en enero. Compré un portátil de segunda mano, monté un espacio de trabajo en la esquina de la terraza acristalada de la abuela, y comencé a hacer logotipos freelance, ilustraciones, incluso algunas pequeñas comisiones de foros de cómics. Mis primeros $100 se sintieron como oro. No le conté nada de esto a mi padre, pero él se enteró porque en noviembre, justo cuando las hojas estaban cambiando y la abuela estaba haciendo su famoso pastel de calabaza, llamaron a la puerta. Era él. No lo había visto en persona desde que me fui. Se veía diferente, más delgado, más cansado, pero aún trataba de actuar como si estuviera en control. Mamá, dijo rígidamente. Lucas, ¿podemos hablar? Ella no lo invitó a pasar. No tengo nada que decirte ahora mismo, dijo con calma. Él cambió su peso. Cometí errores. Está bien. Estaba enojado. Pero todavía soy tu hijo. ¿Eso no significa nada? Tienes razón, dijo ella. Eres mi hijo y siempre te amaré. Pero amor no significa permitir. Se volvió hacia mí. Lucas, solo habla conmigo. Por favor, no me moví, no hablé. Y ese silencio lo dijo todo.
Se fue sin otra palabra. Esa noche, me senté en el porche envuelto en una manta, mirando las estrellas. Pensé en todo lo que había perdido, todo lo que había ganado, y por primera vez en mucho tiempo me sentí orgulloso. No porque hubiera ganado, sino porque no me había rendido, porque había salido de las cenizas y comenzado a construir algo nuevo. Algo mío, y aún no había terminado, ni siquiera cerca, pero la parte que lo cambió todo, el giro que él nunca vio venir, eso todavía estaba esperando en el ala. Porque la abuela tampoco había terminado, y lo que ella había planeado a continuación finalmente cambiaría las tornas de una manera que nadie, especialmente mi padre, olvidaría jamás. El aire se volvió cortante en diciembre, y con ello, algo cambió en la atmósfera entre la abuela y yo. No solo la comodidad y calidez que habíamos construido durante los últimos meses, eso se quedó, pero algo nuevo se entretejió debajo de él. Propósito, tranquilo, constante y deliberado, como si ambos supiéramos que algo se acercaba, pero ninguno de los dos tenía prisa por decirlo en voz alta hasta que una mañana con una olla de su té de menta la abuela dejó su taza y dijo: Lucas, quiero que conozcas a alguien. Levanté la vista de mi blog de dibujo. ¿Quién? Mi abogada, dijo simplemente. Vamos a limpiar la casa. Parpadeé. Ya cambiaste el testamento. Dijiste que todo estaba en el fideicomiso. Ella asintió. Eso fue para protección. Pero ahora es tiempo de acción. Las palabras se quedaron en el aire como un fósforo encendido. Ella me explicó todo con calma, como si fuera una lista de verificación. Los documentos que había mantenido bajo llave durante años, registros financieros, títulos de propiedad, incluso un rastro de papel que mostraba cuánto había cubierto por mi padre a lo largo de los años, deudas pagadas, coches arreglados, un préstamo comercial que nunca se pagó, todo documentado, todo firmado. Héctor piensa que tiene derecho a todo lo que tengo, dijo, su voz firme, pero derecho es diferente de legado, y voy a asegurarme de que aprenda eso antes de irme. No supe qué decir. Una parte de mí sintió un atisbo de culpa, no por sus acciones, sino por ser la razón detrás de ellas. La otra parte sintió algo más profundo. Permiso. Nos reunimos con su abogada, un hombre llamado Philip Wides. Un hombre elegante de unos 60 años con gafas plateadas y un comportamiento sin tonterías. No me habló con condescendencia. Me trató como si yo estuviera en la sala a propósito, no como un heredero pasivo. Esto no se trata de venganza, dijo mientras estábamos sentados frente a él en su oficina. La nieve cayendo suavemente contra las ventanas. Su trata de establecer límites. No estás excluyendo a tu padre. Te estás protegiendo del daño que ya ha hecho. La abuela le entregó una memoria USB, todo está allí, dijo. Cada préstamo, cada promesa, cada acuerdo roto. Él se reclinó, entrelazando sus dedos sobre los documentos de fideicomiso. Ella sonrió ligeramente. Ya actualizado. Lucas es el único fideicomisario sucesor. Si algo me sucede, él controla los activos. Asintió aprobatoriamente. Inteligente. Luego se volvió hacia mí. Pero no hemos terminado. Durante las siguientes semanas, la configuración se desplegó como una obra cuidadosamente orquestada. La abuela se reunió con el banco, cerró cuentas conjuntas que una vez compartió con mi padre. Desvió todos los pagos automáticos a través de un nuevo fondo gestionado por el fideicomiso. Eliminó su nombre de los formularios de contacto de emergencia de su médico. Cambió los códigos de seguridad de su casa. Incluso vendió la camioneta que le había prestado hace años, la que todavía estaba técnicamente a su nombre. Y no le dijo nada de eso. No fue dramático, no fue cruel, fue quirúrgico. Para Navidad estábamos jugando un juego de ajedrez muy silencioso, muy personal, y mi padre ni siquiera se dio cuenta de que ya estaba en jaque. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en Nochevieja. Estábamos preparando la sala de estar para nuestra tradición habitual: palomitas, películas viejas, calcetines gruesos y mantas, cuando la abuela me entregó un sobremanila delgado. ¿Qué es esto? Ábrelo, dijo, sus ojos brillando. Dentro había una invitación formal, papel brillante, caligrafía elegante. Elaine Reynolds invita cordialmente a la celebración del legado en honor a Lucas Reynolds, becario, artista y fideicomisario sucesor. Sábado, 14 de enero. Las 6 p.m. Windsor Country Club. Lo leí 2 veces antes de levantar la vista. ¿Una fiesta? Una recaudación de fondos, corrigió. Pero sí, también una celebración. Te lo has ganado. Estaba atónito. ¿Por qué? Ella se rió suavemente. Porque vamos a hacerlo público. Parpadeé. ¿Público? Ella sintió, cruzando las manos. Héctor siempre ha controlado la narrativa. A sus amigos, a la familia, a la comunidad. Siempre haciéndose la víctima, diciéndole a todos que tu madre lo arruinó, que eres un ingrato, que yo te mimé. Pero la verdad importa, Lucas. Y esta noche no es solo una fiesta. Es un reinicio. Tragué saliva. ¿Está invitado? Oh, sí, dijo ella. De hecho, es uno de los invitados de honor. Casi me ahogo. ¿Hablas en serio? Lo estoy, dijo. Su tono sereno. No podrá resistirse a aparecer. Pensará que se trata de él, que me estoy ablandando, y eso es exactamente lo que queremos. Ella tenía razón. El ego de mi padre era demasiado grande para rechazar un escenario, especialmente si pensaba que sería elogiado en él. Pero lo que él no sabía era que el escenario ya estaría preparado y el foco no estaría en él. Las siguientes 2 semanas fueron un borrón de planificación. La abuela hizo llamadas. La coordinadora del evento, una mujer llamada Teresa con una voz sin tonterías y habilidades de organización de un general militar, vino 2 veces para guiarnos a través de catering, asientos, iluminación y logística. Reservamos un cuarteto de cuerda, enviamos confirmaciones de asistencia formales, reservamos el salón de baile más grande en el Windsor Country Club, un lugar que mi padre había intentado y fallado en alquilar para un seminario de negocios fallido. Recordé lo amargado que había estado en ese entonces, despotricando sobre guardianes elitistas. Fue poético. Pasé horas diseñando el programa del evento yo mismo, usando mi obra de arte, incorporando sutiles símbolos en los bordes, incluso incrustando una dedicatoria dibujada a mano a la abuela en la contraportada. Los imprimí en la tienda fuera de horario.
recortando cuidadosamente cada uno a mano. Se sentía como construir algo sagrado. Mientras tanto, la abuela me dio acceso completo a la lista de invitados. Fue entonces cuando tuve una idea. No venganza, no exactamente. Más bien reivindicación. Me comuniqué con personas que importaban, viejos amigos de la familia, profesores, el director de mi banda de la escuela secundaria, la compañera de cuarto de mi madre en la universidad, que siempre se había mantenido en contacto con la abuela y que una vez me había dicho que creía que mi madre se fue no porque dejara de amarme, sino porque le tenía miedo a él. Todos confirmaron su asistencia. Luego hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi madre. Su voz al otro lado fue vacilante. No habíamos hablado en casi 6 años, pero en el momento en que le dije de qué se trataba el evento y para quién era realmente, ella dijo solo 5 palabras: dime dónde debo estar. La abuela ni siquiera parpadeó cuando se lo conté. Ella merece ver al chico que te has convertido. Dijo, y tú también. No le dijimos a nadie que vendría, especialmente a mi padre. La semana del evento, las cosas comenzaron a agitarse. Mi padre llamó a la abuela 4 veces en 3 días. Cada mensaje de voz era un poco diferente. El primero era curiosidad casual: oye, recibí la invitación, suena divertido. El segundo, más directo: no me di cuenta de que Lucas estaba tan bien. El tercero, lleno de sospecha: no estás tratando de avergonzarme, ¿verdad? El último, contundente: si esto es algún tipo de truco, no esperes que siga el juego. Ella no devolvió ninguna de las llamadas. Que se retuerza, que se pregunte. El día del evento. Me paré frente al espejo, ajustándome el mismo smoking azul medianoche que una vez había desaparecido. La abuela lo había planchado ella misma, lustrado los zapatos, incluso ayudó con mi corbata. Te arreglas bien, dijo, dando un paso atrás con una sonrisa orgullosa. Me di la vuelta, el peso de todo lo que había quedado atrás y todo lo que estaba por venir instalándose en mis hombros como la mejor armadura. ¿Estás lista?, pregunté. Ella me sostuvo la mirada en el espejo. Más que nunca, condujimos juntos, llegando temprano antes de que los primeros invitados entraran. El salón de baile brillaba con una suave luz dorada. Las mesas vestidas con mantelería blanca y servilletas de color granate. Una presentación de diapositivas se reproducía en bucle detrás del escenario. Imágenes de mi infancia, fotos de mi arte. Tomas cándidas de la abuela y yo en su jardín. La gente comenzó a llegar, primero en parejas, luego pequeños grupos, viejos vecinos, dueños de negocios locales, maestros, amigos de la familia, mi viejo profesor de historia, mi mentor de arte, incluso Fernando, mi jefe de la librería, entró con su esposa y me dio un asentimiento que me apretó la garganta. Y luego llegó él, mi padre, Héctor Reynolds, alto, confiado, vestido con un traje que era una talla demasiado pequeña y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entró como si fuera dueño del lugar, escaneando la sala en busca de caras familiares. Me vio cerca del escenario. Su sonrisa se ensanchó, teatral y practicada. Lucas, dijo en voz alta, cruzando la sala. No me dijiste que eras la estrella del espectáculo. Me abrazó sin preguntar. Su colonia golpeó como un puñetazo. Di un paso atrás. Es el evento de la abuela, dije con calma, solo estoy acompañando. Oh, vamos, dijo, señalando el cartel detrás del podio. Tu nombre está por todas partes en esto. Debe ser agradable, antes de que pudiera responder. La abuela se acercó. Héctor, dijo con suavidad, me alegro de que pudieras venir. Él se inclinó para darle un beso en la mejilla. Ella le dio un cortés asentimiento y se apartó. Fue entonces cuando notó el plano de asientos. Su nombre no estaba al lado del mío, ni siquiera estaba en nuestra mesa. Estaba escondido en la esquina lejana, junto a una pareja de jubilados que apenas nos conocía. Su ceño se frunció. ¿De qué se trata esto?, preguntó. La abuela no se inmutó. Ya verás, y él lo haría, porque lo que estaba a punto de suceder, lo que habíamos pasado meses preparando, no era solo un discurso, una presentación de diapositivas o una ceremonia, era un ajuste de cuentas. Y en el momento en que su pasado cruzó esa puerta, vistiendo un vestido azul pálido y una expresión tranquila, finalmente se dio cuenta de que el foco de atención ya no era suyo. El momento en que mi madre cruzó las puertas del salón de baile, el aire cambió. No fue ruidoso ni dramático. No hubo un freno chirriante a la música. No se cayeron vasos ni hubo jadeos. Solo una onda, sutil pero inconfundible, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que había estado sofocando durante años. Ella entró lentamente, con la cabeza en alto, con ese suave vestido azul que recordaba de mi infancia. Su cabello ahora tenía mechones de plata, y se veía mayor pero también más fuerte, como alguien que había luchado batallas duras y había sobrevivido a todas ellas. Los ojos de mi padre se fijaron en ella inmediatamente. Al principio no se movió. Luego, su boca tembló, apenas disimulando el pánico que parpadeaba detrás de sus ojos. Se quedó allí congelado. Y pude ver sus manos cerrarse en puños antes de que se las metiera en los bolsillos. Mi madre no se inmutó. Cruzó la sala con gracia, deteniéndose solo una vez para sentir a la abuela antes de venir a pararse a mi lado. Ella me tocó suavemente el brazo y me dio una pequeña sonrisa orgullosa. No fue mucho, pero después de 6 años de silencio, fue todo. Hola, Lucas, dijo, con voz suave. No respondí con palabras. Simplemente asentí y le apreté la mano. Ella me la devolvió. Héctor comenzó a caminar hacia nosotros lentamente, como si no estuviera seguro de si cargar o retroceder. Pude darme cuenta de que no había esperado esto. Nunca pensó que ella volvería a mostrar su rostro. No después de la forma en que le dijo a todos que nos había abandonado, que era inestable, que no se preocupaba por mí. Él había elaborado esa mentira con tanto cuidado. Construyó toda su reputación alrededor de ella, y ahora ella estaba aquí, viva, estable, sonriendo. Se detuvo a unos pocos pies de nosotros. ¿Qué es esto?, murmuró. ¿Por qué está ella aquí? La abuela intervino antes de que yo pudiera responder. Porque tiene todo el derecho de estar. Sus ojos se entrecerraron. ¿La invitaste? Sí. Lo hice, dijo la abuela con calma.
Lucas también. Me miró y por primera vez en mi vida, no aparté la mirada. Encontré su mirada y la sostuve. Entonces él se rió, amargo y tembloroso. ¿De esto se trata esta noche, eh? Un pequeño truco. ¿Una emboscada familiar? No, dije, dando un paso adelante. Esta noche se trata de la verdad y todos aquí merecen oírla. Su burló. ¿Qué verdad? ¿Que tu abuela te ha lavado el cerebro? ¿Que tu madre huyó y ahora quiere un arco de redención? Tú. Héctor. La voz de la abuela cortó el ruido como una cuchilla. Él se congeló. Has pasado años pintándote como una víctima, dijo. A amigos, a familiares, a esta comunidad. Y mientras hacías eso, Lucas estaba silenciosamente sobreviviendo a tu amargura, tu manipulación, tu control. No, advirtió. Pero ella no se detuvo. Se volvió hacia la creciente multitud. Su voz elevándose lo suficiente para ser escuchada. Quiero agradecerles a todos por venir esta noche. Algunos de ustedes han conocido a nuestra familia durante décadas. Algunos de ustedes vieron crecer a Lucas. Muchos de ustedes han escuchado versiones de nuestra historia. Historias contadas por Héctor Reynolds. Esta noche, me gustaría compartir la versión que importa. El rostro de Héctor se puso rojo. Esto es ridículo. No, dije, dando un paso adelante a su lado. Esto está atrasado. Saqué un control remoto de mi bolsillo y lo pulsé. La presentación de diapositivas detrás de nosotros cambió. Se fueron las fotos de la infancia. Ahora vinieron recibos, acuerdos de préstamo, capturas de pantalla de mensajes de texto, estados financieros, correos electrónicos fechados. Una presentación de diapositivas cuidadosamente ordenada, documentando 15 años del apoyo silencioso de la abuela y el sabotaje silencioso de mi padre. Los invitados observaron en silencio atónito. Yo hablé a continuación, con calma. Claramente, usé un traje de segunda mano para mi graduación porque mi padre vendió el smoking a medida que mi abuela me compró. No me enteré hasta la mañana de la ceremonia. Él nunca se disculpó. Solo dijo que no me habría quedado bien de todos modos. Hice una pausa. Dejé que eso se asimilara. También quemó la primera copia del testamento de la abuela en nuestra chimenea porque no soportaba la idea de que él no controlaría todo lo que ella construyó. La gente comenzó a murmurar. Algunos se volvieron a mirarlo. Él retrocedió con el rostro retorcido por la incredulidad. ¿Crees que esto es venganza? Espetó. Solo eres un niño jugando al abogado. Nada de esto se mantendrá. Ya se ha mantenido, dijo una nueva voz. Philip Vides, el abogado de la abuela. Estaba cerca de la mesa principal. Sostuvo una carpeta encuadernada en cuero. Toda la documentación ha sido notarizada. Múltiples testigos. Los activos ya están transferidos al fideicomiso. Héctor Reynolds no tiene reclamo financiero o legal sobre la herencia de Elaine Reynolds. La boca de Héctor se abrió y se cerró como si no pudiera respirar. Alguien aplaudió. Luego, otro, y luego toda la sala estaba aplaudiendo. No por mí, no por venganza, sino por el fin de una mentira y el comienzo de algo honesto. Más tarde esa noche, después de que la mayoría de los invitados se habían ido y el cuarteto de cuerda había empacado sus instrumentos, Héctor nos confrontó de nuevo en el estacionamiento. Su voz era baja y furiosa. ¿Creen que esto ha terminado? ¿Creen que humillarme arregla algo? No, dije, interponiéndome entre él y mi madre. Esto no se trata de arreglarte. Esto se trata de finalmente protegernos. Él se burló. Volverás rogando algún día. Me necesitarás. Necesité un padre durante 18 años, dije en voz baja. No estuviste allí. Me miró fijamente durante mucho tiempo. Luego se subió a su coche y se fue sin otra palabra. No lo hemos visto desde entonces. Las semanas después del evento fueron tranquilas, pacíficas. Como si la casa finalmente pudiera exhalar. Comencé mi primer semestre en la escuela de arte en enero. La abuela me ayudó a mudarme a la residencia de estudiantes con un paquete de cuidado lleno de bocadillos y notas escritas a mano escondidas entre mis cuadernos de bocetos. Mi madre y yo comenzamos a hablar más, lentamente, con cuidado. No estaba listo para perdonar todo. Todavía no, pero estaba listo para intentar y ella también. Una noche, unas semanas después de que comenzara el semestre, me llamó de repente. Estaba orgullosa de ti, dijo esa noche, por enfrentarte a él, por decir la verdad. No supe qué decir, así que simplemente dije, gracias. Y eso fue suficiente. En cuanto a la abuela, todavía está haciendo jardinería, todavía haciendo té. Todavía diciéndome que necesito usar calcetines en el interior o me resfriaré hasta los huesos. Ella no es solo mi guardiana ya. Ella es mi ancla, mi mentora, mi heroína. Y ahora, gracias a ella, gracias a todo, finalmente sé quién soy. No una víctima, no una sombra, sino un nombre que vale la pena llevar adelante. Lucas Reynolds, artista, estudiante, nieto, superviviente. Y el hombre que rompió el ciclo. La historia de Lucas nos enseña que el verdadero legado no se mide en bienes, sino en carácter. El padre eligió la mezquindad y el control, quemando esperanzas y dignidad. La abuela, en cambio, invirtió en la verdad, el apoyo y la autonomía. Lucas, al dejar de buscar la validación paterna y aceptar el amor incondicional de su abuela, rompió un ciclo tóxico. La reivindicación final no fue venganza, sino el establecimiento de límites y la construcción de su propio futuro. La fortaleza reside en elegir la amabilidad y la honestidad sobre la amargura heredada.